Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Hábitos saludables, costumbres que nos benefician, alimentación, caminatas, atrevernos a cuidarnos, nutrir nuestro espíritu, recapacitar, grupos de reflexión. Un nuevo encuentro con la doctora Eileen Wheeler para meditar sobre el trabajo en nosotros mismos. Buenos días, ¿cómo están? En este nuevo día. Y es un día precioso, pero sumamente caluroso, así que hay que tener cuidado. Recuerden, cuando hablamos de esto, hay que hidratarse bien, no hay que ponerse al sol en los horarios medios del día. Y hay que, si uno toma sol, hay que estar bien protegido en todo sentido, tanto de proteger nuestra piel como también protegernos del calor. Cuidado, porque eso es muy malo. Y recuerden, porque creo que en esta época hay que recordarlo mucho, que las bebidas alcohólicas no hidratan. Uno tiene que hidratarse con agua. Si uno ha tenido, por ejemplo, alguna descompostura intestinal o transpirado demasiado, tiene que evaluar tomarse un caldo, quizás algo con un poquito de sal. Pero eso ya, vuelvo a decirles, si está en una circunstancia especial. Pero el agua no se trata. Y necesitamos mucha agua. Y si estamos transpirando, mucha más. O sea que ustedes calculen, lo decimos siempre porque parece que se olvida de que hay que tomar 1,5 mililitros por caloría consumida. Si consumen 2.000 calorías, pues 3,5 litros. Así que esto hay que tenerlo bien presente. Pero realmente, reflexionando mucho sobre todos los sucesos de estos tiempos, que hay muchísimo de sucesos penosos, muchísimo. También hay muchas lindas noticias que lamentablemente no salen muchas veces en los medios. Y hay cosas buenas también que se hacen, ¿no es cierto? Hay muchas, por ejemplo, muchos jóvenes que quieren estudiar. El otro día me contaba un paciente casualmente que estuvieron recorriendo partes de la Universidad de Buenos Aires porque uno de los hijos va a empezar o quiere empezar el otro año la carrera de computación, por ejemplo, y se sorprendieron del pabellón fantástico que hay. Es decir, que hay muchas cosas buenas. Y claro, ahí fíjense, nace porque alguien joven quiere hacer eso. Está lo otro. Es decir, no es solo, por eso, no es solo hablar de lo malo, porque parece que lo malo es lo único que hay. Uno prende la televisión y parece que lo único que hay son catástrofes. Y se insiste sobre los mismos temas de una catástrofe, ya sea una catástrofe individual, como una catástrofe social o una catástrofe natural. Pero se vuelve a insistir sobre lo mismo, las mismas imágenes, y las cosas buenas que suceden en verdad se publicitan poco. Entonces, una de las cosas buenas es justamente propender a la salud. Si ustedes buscan la televisión, hay canales que se ocupan de temas de salud, por ejemplo, y que dicen muchas cosas muy útiles. O, por ejemplo, yo aconsejo ver canales de historia y de geografía, como tal, ¿no? El History Channel y el National Geographic, por ejemplo, porque realmente nos enseñan cosas maravillosas y a uno le hace pensar muchísimo, ¿no? Muchísimo. La otra vez en una conversación con mis hijos, hablando sobre esto que yo quería tocar también en el tema de hoy, es como, y que lo he venido diciendo en el programa, como situaciones que parecían superadas de brutalidad entre nosotros, los seres humanos que habitamos este planeta, y sin embargo vuelven a suceder, ¿no? Y entonces mis hijos decían, bueno, pero ¿cuánto hay de historia
conocida en cuanto, pues yo digo, el hombre avanza en su pensamiento, pero yo siempre digo, el hombre avanza en su pensamiento. Y por más que se digan muchas cosas, la verdad es que, por ejemplo, yo, que soy una mujer que ya he transcurrido una vida profesional, yo tengo más libertad de hacer las cosas que yo quiero que antes. Había más, y eso que yo crecí en una familia ordenada pero permisiva. Pero de cualquier manera había más supuestos sociales que impedían o ponían como carriles. Y entonces, claro, ahora sí, hay más libertad, pero hay que saber usarla. Y el drama es que creo que esa medida entre las normas y la libertad de elección es una medida muy difícil de poner. No más escuchar la tele, no más abrir un diario, para que ustedes vean ejemplos de esto. Es decir, cuánto de esa libertad la sabemos usar. Y entonces es común que se diga, no, porque él es joven. ¿Qué significa que es joven? Que entonces puede hacer cosas que los adultos no hacemos, o muchos adultos no hacemos. Que es, por ejemplo, esperar un fin de semana para pasarnos de bebida, como una fiesta, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez más pienso, como dicen muchos investigadores, que en realidad el alcohol hay que suprimirlo de la dieta, no hay que, antes decíamos, y yo he dicho, que una copa o 2 copas de vino tinto hacían bien para toda esta cuestión de la solubilidad de la sangre y demás. Pero es difícil de ponerle a eso una medida. Mucha gente puede, es como el cigarrillo. Una cosa es fumar 2 cigarrillos por día, o 3, y otra cosa es fumar 20. Entonces, poner la medida a las cosas es lo que es difícil para nosotros seres humanos. Entonces yo por eso soy muy cuidadosa también cuando se habla, por ejemplo, ahora de nuevo de utilizar psicodélicos, ustedes lo habrán escuchado en psiquiatría. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esto. Porque una cosa es cuando estamos hablando de un paciente con una depresión mayor que se mete en la cama por 6 meses y ni siquiera se baña, que los hay. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo quiera expandir la conciencia. ¿Qué significa eso? La conciencia se expande con el trabajo sobre nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el envase que nos permite hacer. Y es además una fuente de placer o de dolor según el caso. Pero el cuerpo se puede trabajar. Es decir, se pueden hacer muchísimas cosas. Por más que a uno le cueste, pero uno sabe que las puede hacer. Antes de tomar, vuelvo a decir, en esto yo puedo pecar de decir, bueno, pero es que no sabéis nada de ese tema, probablemente. Pero antes de pensar que para sentirme bien, expandir mi conciencia, necesito un psicodélico. La humanidad desde sus albores ha buscado esto y vemos ahora los desastres que produce la droga. Es decir, en mi parecer, y por lo que yo he visto y aprendido, todas las drogas legales e ilegales, todas dañan nuestro sistema nervioso, tomadas así, como un entretenimiento. Quizás hay, como así como se da un antidepresivo a un paciente depresivo o un tranquilizante mayor, llamados también psicóticos, a un paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro delirante o que está alucinado, y eso le impide una vida de relación y de desarrollo de sus aptitudes personales satisfactoria, vuelvo a decir, le impide el desarrollo de una vida satisfactoria, eso es una cosa. Y otra cosa es que pensemos que estando bien, tenemos que recurrir a drogas, cualesquiera que sean,
para sentir que expandimos nuestra conciencia, ¿no? Que es una frase que habría que analizarla muy bien, qué quiere decir expandir la conciencia. Entonces, vemos y preocupantemente el efecto que hacen las drogas y el alcohol. Por ejemplo, en el tránsito. Yo quería tomar este tema hoy, que lo hemos visto mucho, porque, bueno, a ojos vista, se había logrado algo que era la disminución. Fíjense, yo tengo acá los números, porque la otra cuestión es las drogas y el alcohol, como que quitan un límite. El límite, nosotros siempre nos hemos ido estructurando y siempre la supervivencia va a dominar nuestra conducta. Es decir, si estamos en un lugar donde hay un solo trozo de comida, es probable que haya violencia. Sobre todo si el trozo de comida es, por ejemplo, para un hijo nuestro. Siempre está esto. Entonces, cuando se desata la violencia y un individuo siente que tiene que sobrevivir, imagínense a qué nivel estamos. Y cuando la violencia pasa a ser, la violencia desatada, pasa a ser una forma de satisfacción ancestral. Yo creo que en un acto de violencia se resumen todos los deseos insatisfechos, que se canalizan frente a eso que es cuando enmudece la palabra. El individuo enmudece, no puede expresar porque no entiende, o porque no quiere, o porque no puede expresar lo que le pasa y entonces aparece la violencia. Dolorosos casos, uno paradigmático, que sucede, bueno, que han ocupado los titulares de estos días, pero que han sucedido en un desastre en todo sentido, ¿no? Es un desastre. Entonces, de esto, violencia, esta mañana escucho también que en un tiroteo resultó ahí en el medio del tiroteo, por bandas de droga, por delincuencia, una niñita muerta. Estaba en el medio, estaba en el lugar equivocado. Entonces, creo que no podemos dejar de mencionar. Y creo que tiene que ser un tema con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los sobrinos, con los hijos de los amigos. Es decir, cada vez que surge, si algo podemos hacer por la sociedad, cada vez que surge el tema de la violencia o el tema de las drogas, incluimos el alcohol, hay que tomar el tema porque es un momento en que la vida nos desafía a ver si nosotros somos capaces de dar el testimonio de salud y de prevención de vida. Porque un adolescente que se violente en una discoteca, un adolescente que responda a un empujón, por ahí hecho a propósito, puede ser un adolescente que no vuelva a su casa, o un joven que no vuelva a su casa. Y fíjense ustedes que el desborde, por ejemplo, con el alcohol en las rutas, es un ejemplo de cómo cuando hay normas, empieza a tener su efecto. Y en esto es lo mismo. Si la justicia, yo siempre menciono esto, una vez en un encuentro que hubo en la Asociación Psicoanalítica, había unos abogados penalistas, siempre menciono el ejemplo, y ellos, conclusión, ¿cuál era? Dos conclusiones. La primera es que las leyes, cuando se cumplen, disminuye el delito. No que la ley exista, sino que se cumpla. Y decían, es peor que exista y no se cumpla a que no exista, porque cuando no existe se puede hacer, pero cuando existe y no se cumple, como que se cortó la esperanza. ¿Cierto? Y la otra era que los delincuentes que ejercen, digamos, violencia sobre sus víctimas y no sienten el dolor que nos produce el dolor del otro, puede ser una reacción y pues, ¿qué hice? ¿Cómo? Y mira qué le hice, ¿no? Es decir, la reacción
de frente a uno mismo, a la propia conducta. Pero el que no la tiene, o además goza de eso, como conspicuos ejemplos en nuestra historia forense, decían esos abogados penalistas, no sabemos dónde tienen que estar, pero entre nosotros no, de ninguna manera. Entonces, a veces son punibles, a veces no, tienen que ir a la casa y tienen un lugar donde no estén en contacto con otros seres humanos a los que pueden dañar. ¿No? Que se deja. Entonces, fíjense, un ejemplo, esto del alcohol en las rutas, el alcohol al volante, digamos. Miren un ejemplo de cómo cuando se hacen cosas da resultado. En el año 2017, porque anteriormente también hay números significativos, pero en 2017 murieron en accidentes viales 5.611 personas. En el 2022, 3.828. Fíjense la diferencia. ¿Por qué? Porque empezó a haber control y ejercicio de la ley. Empezó a haber normas, empezó a haber personas que las controlan y empezó a haber sanciones. Murieron 3.828 personas, los siniestros detectados fueron 3.415. El 50% de esos siniestros fueron por choques entre móviles. El 12% fue el atropello a peatones. 12%. Uno dice, ¿cómo se puede atropellar a un peatón? Es decir, ustedes saben que siempre el que conduce el móvil es el que tiene responsabilidad. Pase lo que pase, hay que, uno no puede llevarse por delante del peatón. Aún cuando el peatón tuviere la intención o el descuido de no mirar al móvil. Siempre hay que moverse porque, fíjense lo otro, 50% de los accidentes estos son en rutas. Ruta significa una mano que va y una que viene, ¿no? El 20% en la calle, el 20% de esto que yo les estoy contando, muertos en accidentes viales en la calle, el 4% en la autopista. También es un dato importante, cómo la autopista protege. Y el 14% en avenidas, pero hay un 34% que sucede dentro de las ciudades, dentro de la ciudad. Es decir, chocaron dos autos y alguien muere, un auto atropella a un peatón. El alcohol y las drogas hacen estragos tanto en conductores como en peatones, pero naturalmente es muchísimo más peligroso el conductor, porque hay que tener un control absoluto de lo que sucede en la calle y hay que ir a la velocidad que hay que ir, no hay que ir más rápido, por más que a uno le toque en bocina, que pasa mucho, toca en bocina porque alguien viene muy apurado en una calle, por ahí con la congestión normal de la ciudad. Entonces, el automovilista o el conductor del móvil siempre es el que tiene que tener cuidado, que los peatones avanzan sin mirar, a veces, muchísimas veces mirando el celular, que una moto pasa por la derecha, justo cuando uno puso el guiño para doblar en esa calle a la derecha y pasa zoom, una moto rapidísima por la derecha, que las bicicletas muchas veces que vienen, como ellas van mano en contramano, pasan sin mirar. Todo eso es muy cierto. Que muchos de esos, tanto en la moto como en la bicicleta, pueden haber tomado algo, también es cierto. Pero nosotros, los que manejamos, y todos los conductores son los que tienen que tener cuidado. Pero esto es notable, de 2017, ahora 2022, que hay muchos más controles, que hay mucho más cuidado, que hay más difusión, han disminuido los muertos en las rutas y en las calles. Y recuerden, el 50% es en ruta, pero el 20% es en las calles y el 14% en las avenidas, ¿se dan cuenta? Y solo el 4% en autopista. Entonces, ¿cómo es posible que haya un atropello en la calle
que produce una muerte. Uno piensa, ¿cómo es posible? Iban a mucha velocidad, doblaron cuando no debían. ¿Qué pasó? Eso puede suceder alguna vez, pero ¿cómo es posible ese porcentaje enorme en la calle y en las avenidas de las ciudades? Y vamos a hablar ahora, vamos a escuchar el primer intervalo musical, porque claro, en la cultura, fíjense, el alcohol siempre acompaña a las fiestas, pero está, nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo tener la justa medida de las cosas. Eso que uno ve en el consultorio todo el tiempo. Una cosa es el enojo y otra cosa es la ira ancestral, que nos sirvió para sobrevivir naturalmente, la ira ancestral. Pero ¿qué pasa ahora cuando la ejercemos entre nosotros? En aquel momento, en una de esas reuniones familiares, estábamos ahí, yo justamente mencionaba este tema, porque se habló, bueno, imagínense, se habla mucho últimamente de todo esto, y dos de mis hijos, pues yo decía, ¿cómo el pensamiento avanza, el pensamiento humano, y vuelve a suceder lo mismo? Uno ve fotos, por ejemplo, ahora con las guerras en Europa, yo digo las guerras, porque para mí no hay una Europa y Euroasia, digamos, no hay una sola. Y hay fotos que parecen que fue la Segunda Guerra Mundial. Pasaron todos los años que pasaron. Mis hijos decían, lo que pasa es que en realidad, para lo que es el desarrollo de la vida en la Tierra, nosotros tenemos que 5.000 años de historia. En realidad somos una pequeño, una migajita en la historia. Pero el otro, casualmente viendo, yo me pongo a ver canales de historia, o, ¿no? Es decir, veo un poco las noticias para ver si hay algo que, después cuando tengo un rato, yo me pongo a ver canales de historia, o los documentales, hay unos fantásticos. Bueno, este hablaba de la primera ciudad que se considera, que es ahora la primera ciudad que se encontró. Ya, no, esto pasó en fines del siglo XX, no es ahora reciente. El investigador este yo creo que era de 1970, algo así. Tiene una historia muy, muy larga, pero bueno, es interesante, porque él era nacido antes del 45, ya en el 45 era veinteañero. Bueno, una ciudad en Ankara, en una zona que hizo como una planicie con colinas. Parece que esas colinas, en realidad, debajo estaban lo que se considera ahora la primera ciudad encontrada, que era notable porque hasta encontraron joyas, como esos collares de cuentas, por ejemplo, que se usan de cerámica, eh, como los que se usan mucho ahora, con cerámicas combinadas. Y el estudio dio que tienen 9.500 años. Entonces, lo que probó este investigador es que la vida no empezó en un solo lugar, la cuna de la civilización, sino que simultáneamente hubo otra evolución de los diferentes grupos que finalmente dejaron de ser recolectores y nómades para asentarse. Bueno, notable, esta ciudad es notable. 9.500 años. Entonces, la historia de la humanidad es notable. Y sin embargo, frente a cosas, volvemos al horror. Entonces, vamos a ver un poquito con esto del alcohol, que hay, digamos, no te hace nada, tomas unas cervecitas, refrescan, tengo sed, no me hace nada, sí hace. Y recordemos que esto del alcohol está, miren, sobre las personalidades adictivas, hoy estaba leyendo un trabajo, justamente hay como 250 definiciones, como 50 terapias diferentes. No hay un acuerdo sobre personalidad adictiva. Hay adictos que vienen de distintas personalidades, de diferentes circunstancias. Pero sí hay elementos que se repiten. La vulnerabilidad personal, la disponibilidad del tóxico, ¿cierto? Y la influencia social. Esto de los jóvenes que salen, ¿cómo no te vas a tomar
se asienta en la vulnerabilidad personal. Porque uno puede decir, yo no tomo. Y no pasa nada. Pero ¿cómo no te vas a tomar algo? No, no te vas a tomar un Campari, me han dicho muchas veces. No. Hace calor, transpiré, no. Una buena botella de agua mineral efervescente, fantástica, me encanta eso. Efervescente me parece como que me refresca más, indudablemente, pero bueno, y realmente se me van a hacer, entre paréntesis, y disfruto de la comida. Entonces, pero está la disponibilidad, la vulnerabilidad social, esas, y la influencia social y la vulnerabilidad personal. Cuidado con esto. En los jóvenes, esto del grupo, ¿cómo lo vas a tomar? Y de esa excitación, como dejar de lado un poquito los temores, no se dejan de lado nada, simplemente se aplaca la corteza, como ustedes saben claramente, lo repetimos 100 veces, el alcohol no es un estimulante, es un depresor de la corteza cerebral. Por eso, además, a través de esa depresión del sistema nervioso que puede producir la muerte, más otros elementos que produce el alcohol. Así que vamos a escuchar el primer intervalo musical, porque fíjense que hasta en el arte, los paso esto porque me pidieron ya en un programa, yo creo hace tiempo lo he pasado. Uno es por Pavarotti, que esta es en el año 87 en el Madison Square Garden con la New Jersey Symphony Orchestra. Y el director es Emerson Buckley. La Donna Mobile, bueno, es un área súper conocida. A mí me gusta la ópera, esto hoy para los amantes de la ópera. Pero ¿qué dice? Que es el amante enamoradizo, noble, rico, que seduce y después que seduce, se cae la cuestión. Después ya aparece otro deseo. Y por supuesto, la fiesta es tomando. Es decir, se festeja tomando, tanto en la corte como esto, que en realidad él ya sedujo a la hija del personaje. Y después, está bien que el personaje, que es el bufón de la corte, pide que le devuelvan a la hija, se la devuelven, pero después ya se le pasó eso que parecía tan enamorado, él, ¿no? ¿Qué le pasa? Y por supuesto que acá está en una posada con la posadera, de nuevo cortejando y de nuevo seduciendo y tomando. Siempre en estas cosas aparece el alcohol, dando ese push más a la acción. Entonces escuchemos esa primera interpretación de que lo que dice, ¿qué dice él? Fíjense lo que es la proyección. La mujer es móvil, es inconsistente, digamos que no me sale la palabra, móvil va a decir que cambia de opinión, ¿no? Y desgraciado aquel que queda bajo el influjo de su amor. Lo que dice es esto. Entonces, esta o aquella, o esta cuela dice, ¿no? O sea que él justifica el ir de una en otra porque la mujer es la que es, digamos, poco consistente en sus afectos, ¿no? Es decir, la proyección a las mujeres, entre paréntesis, tema muy también, digamos, como les diría, muy utilizado a través de la historia, ¿no? Es decir, una mujer era violada y bueno, tenía la falda demasiado corta, ¿qué querés? ¿No? Entonces despertó, eso es bíblico, ¿no? Despertó el deseo del hombre y el hombre, bueno, es hombre, ¿no? Entonces esto ha cambiado mucho, pero fíjense que como el arte muestra el pensamiento, ¿no? Así que esto es, ya digo, alguien que no le da importancia a los afectos, sino a su pulsión, a su deseo, que festeja después con alcohol y que en realidad ni siquiera piensa o siente sobre el dolor que produce, ¿no? El área es muy linda y muy conocida, así que vamos a disfrutar por Pavarotti.
ormai non sentasi felice appieno chi su quel seno non liva amore. La donna è mobile, ma più malevento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud, reflexionando juntos. Teléfono 15 5262 9917. Twitter, @nuestros hábitos. Sí, fíjense que lo que dice es que la mujer cambia de pensamientos y de sentimiento y desgraciado él es quien en ella confía, ¿no? Fíjense cómo es la proyección en el otro. Y en ese caso, bueno, todo un tema esto de la proyección en la mujer. Pero miren ustedes, la primera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años es la conducción bajo los efectos del alcohol y los siniestros viales, ¿no? Que producen los siniestros viales. O sea que la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años, yo creo que habría que hacer un cartel con esto. Muertes evitables. Y el 42% de todos esos muertos que yo les conté tienen menos de 35 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De algo que es absolutamente evitable y que por otro lado ustedes saben lo que pasa con las adicciones. Cuando no se puede evitar tomar, primero produce esto de la recompensa y el bienestar, pero después lo único que hace es calmar la abstinencia. Vale decir, el malestar que me produce no ingerir el tóxico. Son dos cosas bien diferentes. Una cosa es que me produce placer y otra cosa es que lo que me quita es el malestar del síndrome de abstinencia. Dos situaciones, como les digo, bien distintas. Y si nosotros pensamos en la tragedia de todos esos jóvenes muertos que pudo haberse evitado, y lo que no está en las estadísticas, que yo lo he buscado y buscado, pero no está, es los que quedan dañados, vale decir, los que tienen fracturas, por ejemplo, problemas en los miembros, problemas en la columna, problemas en algún órgano que pierden, problemas después en la función, por ejemplo, respiratoria. Entonces, eso no está en las estadísticas, yo no lo encontré, pero indudablemente de esos accidentes pasa esto. Entonces, ¿cómo hago yo para saber si le hacen el test de alcoholemia? Ahora saben que a ver si lo tengo acá, la provincia de Buenos Aires se sumó a la cantidad de provincias que ya tienen alcoholemia cero para manejar, que es Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Alcohol cero al volante. Entonces, según el grado de alcoholemia, le sacan la licencia. Entonces, quienes conduzcan con valores hasta 0.49, serían antes de 0.5, 3 meses de inhabilitación. 3 meses de inhabilitación. Si el alcoholemia está entre 5 y 9, digamos 0.5, 0.9, 6 meses. Y la que circulen entre 1 y 1.5, 18 meses. Las que superen 1.5, ahí entran en una evaluación después de
de ellos como conductores. ¿Se dan cuenta? Entonces, están inhabilitadas por 18 meses las personas que circulen con tasas entre 1 y 1.5, cosa que habitualmente uno escucha o escuchaba. Así que atención, que a uno ahora le quitan digamos, el registro por ese tiempo. Así que atención. Parece mentira, pero tiene que haber disposiciones y leyes. ¿Y cuánto yo voy a tener 0.5? ¿No? Recuerden que eso en la capital 0.5, así afuera es, como era 3 meses, ¿no? Se sacan la licencia, 3 meses de inhabilitación para manejar. Piensen muchos los que, por ejemplo, trabajan y están en el auto, ¿no? Me tomo una cerveza si no pasa nada. La lata de 330, ¿cierto? Una lata en un hombre te va a dar una tasa de alcoholemia, si le toman en la hora siguiente, 0.2 o 0.3. Si toma 2, ya va a pasar los 0.5, y si toma 3, como habitualmente, va a llegar seguramente a 0.8. La mujer mucho más, porque las mujeres, por empezar, en general tienen un volumen corporal menor y una distribución de líquido y la grasa diferente, metabolizan diferente el alcohol. O sea que si toman 3 cervezas, van a estar en 1.2, 1.4. Y si tomaron una, en 0.34, 0.48. En la provincia de Buenos Aires le sacan el registro por 3 meses, según esta información que yo tengo. Atención, cuando uno tiene que trabajar con el auto. El vino, por ejemplo, una cosa, bueno, la copa de vino. La copa de vino habitualmente tiene 100 centímetros cúbicos, 100 mililitros. Pero las copas grandes no, tienen 200. Pongamos un vino de 12 grados de alcohol, ustedes tomaron un vaso, ¿cierto? Y ahí va a estar el hombre, un vaso va a llegar a 0.2, la mujer a 0.35. 2 vasos, la mujer va a pasar 0.5. Va a estar ya en 0.69, entre 0.5 y 0.69. Y con 3 vasos el hombre también pasa a los 0.5. De 100 centímetros cúbicos, recuerden. Y la mujer va a pasar el 1.04 seguramente. Si es más menuda, más, si es más grande de tamaño, entre 50 y 70 kilogramos. Si no, me tomé 3 copas de vino, atención, va a dar positivo. El vermú, que la copa es más o menos de 70 mililitros y es una mezcla, ¿no? Y un vaso va a dar 0.20 en el hombre, 0.42, 0.63 en la mujer. Con 3 vasos va a pasar el 1.0. Los licores es mucho más, porque es chiquito. En general son 45 mililitros, a veces un poquito menos. Pero si toman 3 copitas de licor, el hombre pasa a los 0.50 y la mujer los pasa con 2 vasitos de licor. Lo mismo el brandy, que es más, también el hombre con 2 vasos pasa al 0.50, la mujer lo puede llegar a pasar con 1, y con 3 vasos van a pasar, pueden llegar a 1.50 una mujer. Entonces, digamos que el alcohol que ingerimos nos va a dar positivo la alcoholemia, y atención, señores, porque es lo de es lo que puede afectar nuestras vidas en forma muy significativa, porque tengamos un accidente trágico o porque nos quiten la licencia nomás y tengamos una perturbación de nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos qué efecto nos hace el alcohol, no? Uno es hasta 0.5. Ya tenemos alteraciones perceptivas, alteraciones de la toma de decisiones.
voy por acá o por allá, freno, excitabilidad emocional y desinhibición, subestimación de la velocidad. Eso es muy común. Pero no apretes tanto el acelerador. ¿No? Y una paciente le decía al marido, no, pero si no voy rápido. La mayor tolerancia al riesgo, aumento del tiempo de reacción, si se cruza alguien, se tarda un poco más, problemas de coordinación motora y psicomotora y alteraciones de la precisión de los movimientos. Que eso es lo primero que se nota con el alcohol, que el movimiento no es tan preciso ni tan adecuado, y esa fracción de tiempo mínimo puede provocar el accidente. Uno pasó la moto y esa fracción de tiempo y se la llevó por delante. Ya de más de 0,5 a 0,8 ya se perciben diferentes las distancias. La distancia con el otro móvil que va adelante se percibe distinto. Hay problemas para adaptar la visión a los cambios de luz. Vieron qué pasa con la luz, que el foco del otro. Disminución de la sensibilidad a la luz roja, alteración de la toma de decisiones, falta de sensación de seguridad en sí mismo, impulsividad y agresividad. A veces, como yo digo, incluso alguien de la familia o acompañante que le dice algo, tiene alteraciones motoras y psicomotoras, mayor número de errores, perturbación del equilibrio, menor sensación de fatiga y, sin embargo, incremento de la somnolencia. Todavía no llegamos a 1. Conducción peligrosa, graves problemas ya más de 0,6 a 1,5, de 0,8 digo 1,5. Ya hay graves problemas perceptivos, visión doble, el deslumbramiento es enceguecedor, la visión de túnel, es decir, se deja de ver el campo visual, se ve nada más que el túnel en donde uno pone la mirada. Por supuesto, alteración en la toma de decisiones, peor percepción y mayor tolerancia al riesgo, sobreestimación de las propias capacidades, comportamiento impulsivo, grave alteración del tiempo de reacción y problemas serios ya ahí en la coordinación y la precisión de los movimientos. Más de 1,5 es altamente peligroso conducir. Graves problemas perceptivos atencionales, alteraciones del control de la coordinación motora, toma de decisiones gravemente afectada y comportamiento titubeante, impulsivo e impredecible. ¿Ustedes vieron que a veces paran a alguien, se baja del auto y no sabe muy bien qué decir? Que uno dice que está totalmente ebrio. Eso ya es cuando pasa 1,5, ¿no? Y por supuesto que si ya pasa de 2,5 es... Bueno, ya algunos se bajan del auto y les toma la alcoholemia y no entienden cómo está parado, porque ya ahí, digamos, podría estar ya en estados de estupor y con 4 ya llegaba a coma, pero otra vez uno que bajó de un auto tenía más de 5, creo que casi 6, y no se imagina, ni sabía cómo se llamaba, pero hasta ahí había llegado manejando y bajó del auto y se quedó ahí parado. Pero, ¿se dan cuenta? Entonces, si ustedes se fijan con la cantidad de bebidas que ustedes pasan, esa cantidad de alcoholemia, que es nada más que una referencia del alcohol que ustedes tienen circulando y el efecto que les hace. Atención a esto, porque depende la vida de ustedes, la vida del otro, la salud de ustedes, la salud del otro, y en el otro englobamos a todos, ¿no es cierto? A los que puedan ser víctimas del accidente o a todas las familias involucradas y a toda la sociedad, por una cerveza más que se tomó y se volvió manejando, ¿no? Vamos a escuchar el segundo intervalo musical, que es justamente también un brindis, festejando, y es esta, bueno, la Traviata es muy conocida, pero el sentido ¿cuál es? Ella que dice que el amor, no, el amor que sirve, o que tenemos que practicar es el amor liviano, la fiesta, no el amor, no enamorarse, porque ahí es donde se sufre. Y él, en cambio, dice, a menos que uno realmente se juegue por el amor verdadero, ¿no? Entonces ella dice una cosa, esto del amor fútil, por supuesto que la fiesta favorece esto, y es, uno ahí es una buena muestra, este brindis de... porque él habla del amor verdadero, ¿no? Como muchas veces la fiesta son atajos para no pensar, ¿cierto? Porque en este caso era una sociedad rica, pero que las mujeres en general eran como las
segunda sociedad, ¿cierto? Es decir, las mujeres eran mantenidas o amantes en un gran lujo, pero con el sufrimiento de que no estaba el amor verdadero. Cuando se le ofrece ahí es como el sacudón que tiene Violeta, la protagonista. Así que escuchémoslo, en este caso es Diana Damrau con Juan Diego Flores y la orquesta y el coro del Met de New York. Esto fue en 2018. Disfruten. Continuamos con nuestros hábitos y nuestra salud, reflexionando juntos. Teléfono 15 5262 9917. Twitter, @nuestros hábitos. Sí, ustedes van a ver por muchos lados, y siempre lo hablamos, esto de las unidades de bebida, ¿no? Que muchas veces se confunde. Entonces, fíjense los grados que dice el envase, hay obligación de que las bebidas alcohólicas digan cuántos grados de alcohol tienen. Dice, por ejemplo, el vino 12 o 15, depende, ¿cierto? Entonces esto ustedes lo tienen que multiplicar por la cantidad que toman, ¿no? Por 0,8, que es la densidad del alcohol, entonces, los grados, por la cantidad que toman, si es un vaso de vino común, una copa común, 100 centímetros cúbicos, uno puede medir las distintas copias, se puede hacer con un medidor y saber las copas que yo habitualmente uso cuánto tienen. Entonces es los grados por la cantidad por 0,8, porque es la densidad del alcohol, dividido 100. Eso le va a dar un número, que son en ese caso es 10, que significa 10 gramos de alcohol por copa. 10 gramos, que viene así como una cucharadita chiquita, una cucharadita de té, ¿no?
si fuera, más o menos. Entonces, eso se considera una unidad de alcohol. Una unidad. Entonces, en diversas consumiciones, por ejemplo, un vaso de vino tiene una unidad. Una cerveza de 200-250 tiene una unidad. Ya la cerveza, cuando tiene 333, tiene una unidad y media. El jerez, el café con licor, por ejemplo, también es uno. Medio whisky es uno, ¿no? Por ejemplo, ya si toman 1 litro de cerveza son 5. ¿Te das cuenta? Y una botella de vino, 7.5. Y 1 litro, 10 unidades. Pues se considera, ustedes por las unidades pueden saber, es fácil, los grados, por la cantidad que consumen, por 0.8 sobre 100. Ustedes por las unidades pueden saber cuánto han consumido. Y lo que se dice, que yo ya les digo, ese es un punto con grandes interrogaciones, que uno no tiene que pasar de 2 unidades diarias. Algunos decían, un hombre corpulento pueden ser 3, las mujeres tienen que ser 2. El tema, por ejemplo, 2 copas de vino. Yo me tomo 2 copas de vino en la cena. 2 copas de 100, hay copas más chiquitas, las copas de los juegos, de cristal, hay muchas que son más chicas, hay que medirlas con esos medidores que en todas las cocinas hay, y uno sabe, esta copa tiene tanto, aquella copa tiene tanto. Pero el tema es, vuelvo a decir, ¿qué nos pasa? Y dejo la pregunta para tratarla en el próximo programa. ¿Qué nos pasa a nosotros con la medida de todas las cosas? ¿Por qué tan frecuentemente nos desbarastamos? Y uno dice, sí, se puede tomar 2 copitas de vino, pero ya no son 2, son 4, por ejemplo. O se reúnen los jóvenes, que yo digo, son jóvenes. Es decir, tienen la fuerza, porque lo que es fantástico de la juventud es la fuerza. Que uno conserva un montón de cosas, ¿cierto? Depende, algunos más o los menos, pero uno conserva en muchas cosas, no hay diferencias. En la fuerza sí. Indudablemente, hay que entrenar los músculos, hay que estar trabajando para tener la misma fuerza que se tiene a partir del paso de los años. Entonces son jóvenes, tienen la fuerza, esa fuerza también se refleja en todos los sentidos, es decir, vale decir, reaccionan con sus sentidos, tienen grandes posibilidades de disfrutar, de gozar de un montón de cosas. Y sin embargo necesitan eso que da el alcohol, que finalmente es una ficción, porque es como que nos diera una sensación física de algo que no es cierto. No es verdad que eso que el alcohol nos produce es nuestro. No es cierto. Es como yo digo, volviendo al principio, pongo el gran interrogante. Esa expansión de la conciencia que da una droga no es cierta, no es mía. Es mía si yo la expansión de la conciencia la consigo, por ejemplo, meditando, si la consigo haciendo ejercicio físico, ¿no? Esa sensación de potencia y de placer que da el ejercicio físico. Si la consigo, por ejemplo, leyendo ciertas cosas, a mí, por ejemplo, me da mucho placer leer poesía. Pero una droga, cualquiera que sea. Y, sin embargo, los seres humanos han buscado, a través del tiempo, con insistencia, esto de, yo diría el tóxico, la sustancia agregada. Y fíjense, el 40% de los muertos en accidentes de tránsito son menores de 35 años. Y creo que es el 60% de esos accidentes está implicado el alcohol. Exactamente, es una cifra así, pero exacta no la tengo. Entonces, está en nuestro discernimiento y en el joven que piense, ¿qué estoy haciendo yo con mi fuerza personal? ¿Qué estoy haciendo con eso? Porque tanto, y eso vamos a tratar en el próximo programa, en los adolescentes que todavía no tienen terminado la formación de su sistema nervioso, el alcohol y las drogas dañan el sistema nervioso. Y eso se nota mucho en la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones y en la memoria.
entonces sí hace daño, y hace daño, más daño cuanto más joven se es, al contrario de lo que se piensa. Más daño es irreversible. Entonces, atención a esto y hacernos la pregunta, y bueno, nos va a quedar pendiente el último intervalo musical, hacernos la pregunta, ¿qué estoy buscando yo con esto? Y pensando estas cosas, me despido de ustedes hasta nuestro próximo programa. Buenos días para todos. Atrevernos a cambiar, aprender a cuidarnos, ser señores de nosotros mismos. Los esperamos para reflexionar con la doctora Eileen Wheeler.